El título de nuestra lección es la adoración en la educación. Y nosotros sabemos que hay dos tipos de adoración. Por lo tanto, es evidente que en este tiempo habría dos tipos de educación. Porque la educación y la adoración tienen una relación muy íntima. Porque la educación tiene una influencia fundamental en la adoración. Porque adoramos a lo que conocemos y no podemos adorar a lo que no conocemos. Como lo indica el versículo de memoria y como lo enseñó Jesús, los verdaderos adoradores adorarían a Jehová, a nuestro Dios y Padre, en espíritu y en verdad. Primera de Crónicas 16:29, que es parte de lo que dijo David, y tendríamos que leer todo junto, porque él dice que todos los dioses de los pueblos son ídolos, lo que después aparece en Salmo 96. Y ¿qué leemos ahí? Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, delante de Jehová. Postraos delante de Jehová la hermosura de la santidad. Esa es la verdadera adoración. La adoración de Jehová. Pero aparece en nuestra lección. Entonces, y hay una contradicción muy grande en nuestra lección. ¿Por qué? Porque, feliz sábado, María Marta, porque se indica que tenemos que honrar a Jehová, pero los adventistas no estamos honrando a Jehová, estamos adorando al Dios de Babilonia. Y Jesús dijo en Juan 4:23-24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? A Jehová, a nuestro Padre, en espíritu y en verdad. Porque Jesús está hablando de su Dios y nuestro Dios. ¿Quién era el Dios de Jesús? Y el Padre de Jesús, de Jesucristo hombre, del renuevo Jehová. Jehová era su Padre. Porque también dice el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, Jehová es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, no se puede adorar a Jehová si no es en verdad y si no es en espíritu. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad fue echada por tierra y el pueblo de Dios tenía la primera tarea de recuperar el conocimiento de la verdad. Y solo cuando recuperara ese conocimiento de la verdad podría adorar a Jehová en espíritu y en verdad. ¿Pero a quién adoramos? Feliz sábado, Vero. ¿A quién adoramos? La pregunta es esa. ¿A quién adoramos nosotros? ¿Adoramos a Jehová? ¿Conocemos a Jehová? Y no podemos adorar a Jehová ni dar la honra debida a su nombre si no lo conocemos, y mucho menos hacerlo en la hermosura de la santidad. ¿Conoce el ángel de la Odisea a Jehová? Como lo indica Pablo, ¿cómo vamos a adorar e invocar a Jehová si no hemos oído y creído en él? Y Pablo aquí, fíjense, en Romanos 10, del 12 al 17, cuando habla de cuál era su fe, a quién había creído, está citando Joel 2:32, que dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que dé la honra de vida al nombre de Jehová e indique que Jehová su Dios será salvo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Está citando Joel 2:32. Pero en la Biblia católica aparece el nombre del Señor. Y aquí hay un problema, porque se pone la palabra el Señor, pero hay dos palabras usadas en hebreo. Está la palabra Adonai, que se usaba con Dios, con Jehová, y está la palabra Baal, Señor, amo. Entonces, para confundirse, se saca el nombre de Jehová y se pone Señor, que es la traducción de Baal, o puede ser la traducción de Adonai. Pero, ¿quién hizo esta traducción? Los lobitos. ¿A quién adoran? A Baal. Porque eliminaron el nombre de Jehová para no dar a Jehová la honra debida a su nombre. Pero nosotros sabemos que, poniendo línea sobre línea, Pablo está hablando de Jehová. ¿Cómo pues invocarán a Jehová, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de Jehová sin haber quien les predique? Y eso es claro, o sea, el pueblo que está en medio de Babilonia. ¿Cree en Jehová? No. No. Cree en la Trinidad. ¿Y qué hay que predicarles? El mensaje de Elías. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Por quién? Por Jehová. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso está en Isaías 52, en el Evangelio del Reino de Dios.
Mas no todos obedecieron al Evangelio, dice Pablo, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Jehová, por una así dice Jehová. Ese es el tema. Entonces, nosotros adoramos, ¿por qué? Por nuestra educación, porque adoramos según lo que conocemos. Como lo anunciaba la profecía del Nuevo Pacto, la verdadera educación cristiana, la educación que Dios establecería en medio de su pueblo, tenía por objetivo que los miembros de su pueblo conocieran a su Dios, que conocieran a Jehová y lo adoraran en la hermosura de la santidad, como leemos en Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este es el pacto de Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque tendrá el verdadero conocimiento de Dios, porque conocerán lo que está escrito en la mente y el corazón de Dios, porque estará escrito en la mente y el corazón de los hijos de Dios, porque todos me conocerán, dice Jehová, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿qué conoce el hombre? Lo que está escrito en la mente y el corazón de Satanás, porque eso es lo que vino a través de Eva a nosotros y de Adán. Y todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios vuelve a escribir lo que Él tiene en su mente y en su corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso significa conocer a Dios o conocer a Satanás. De eso se trata. No es saber que existe Jehová o que existe Satanás. Dios, cuando habla de conocer, habla de qué? De conocer lo que Él es. Y como leemos en Isaías 54:13, la promesa es que todos tus hijos, todos los hijos de Jerusalén, de la iglesia de Cristo, serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Ese fue justamente el pueblo que conocía a su Dios y se esforzó y actuó cuando vino la apostasía a la iglesia cristiana. Y fue introducida la abominación desoladora, la imagen del Dios de las fortalezas, a la que la bestia romana llamó Dios y Cristo. Y se manifestó el hombre de pecado, que luego llegaría a ser el desolador, que echaría por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. Como nosotros sabemos que dice la profecía en Daniel 11, 31 al 33, y se levantarán de su parte, del rey enemigo, de Constantino, porque Constantino fue el que cumplió la profecía, tropas, y esas tropas, ¿cuáles fueron? La Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que creó Constantino, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuándo la pusieron? En el concilio de Nicea. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los que hicieron la obra de Balaam, mas el pueblo que conoce a su Dios, que conoce a Jehová, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Entonces, ¿qué haría el pueblo que conoce a su Dios? Instruiría a muchos, porque predicarían la verdad para que no fueran engañados. Y por hacer esa obra los perseguirían y los matarían. Pero esa es la obra que tenemos que hacer nosotros en el tiempo del fin. Esa es la obra que van a hacer los entendidos, que van a resplandecer y van a enseñar la justicia a la multitud. Van a hacer docencia, van a instruir en la verdad. Por eso el conflicto es de la adoración y en la instrucción, porque la bestia y el falso profeta tienen que engañar a muchos. Y el pueblo de Dios tiene que mostrarles cuál es la verdad. Por eso la educación es algo muy importante, porque el conflicto va hacia ahí. Fíjense que el Papa, cuando está hablando del nuevo orden mundial, dice que para que sea establecido el nuevo orden mundial, todo el mundo tiene que ser educado con una nueva educación. Y por eso había llamado para mayo de este año, y ahora lo corrió para ahora noviembre, a todos los dirigentes del mundo para que se unieran a él, para que dieran el puntapié inicial a la educación global que llevaría a que todos tuviéramos la misma educación y la misma cultura. Y por supuesto que todos adoráramos juntos. ¿A quién? Al que la adora. Entonces la educación es esencial. Todos los hombres que ahora están en medio de la gran Babilonia, la gran religión, la gran mujer que es madre de todas las rameras de la tierra, las religiones o mujeres que adoran al dragón,
cada una bajo su propia tradición, adorando a sus ídolos, a sus imágenes, a sus abominaciones, incluyendo a la tradición cristiana de Babilonia, adoran al dragón porque fueron educados para hacerlo. O sea, las rameras que son maestras, enseñan a adorar a sus ídolos. Esa es una mujer ramera. La verdadera iglesia de Cristo enseña a adorar a Jehová y las otras a sus ídolos. Esa es la misión de la gran Babilonia, la mujer del dragón y de sus hijas. Como Dios le mostró a Juan en la profecía del Apocalipsis, y él dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, porque las 7 copas de la ira de Dios se derraman sobre la gran ramera y con los que ellas estén adorando a la gran imagen de Baal, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y esto ocurriría en la forma previa al fuerte pregón. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Y por qué al desierto? Porque al desierto es donde huyó la verdadera iglesia. Y el dragón y su mujer fueron al desierto persiguiendo a la verdadera iglesia. Y ahí la ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Y vi a una mujer simbólica sentada sobre una bestia escarlata, sobre el dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, la mujer es la mujer del dragón, la mujer que el dragón trajo a la tierra. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, porque fornica con el dragón, y el resultado de eso lo pone ese cáliz y se lo da a beber al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios adore al dragón. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la madre de todas, porque no es de la tierra, como el dragón tampoco. El dragón y su mujer vinieron del cielo. Ahora, y en Apocalipsis 13 Dios nos muestra a esta mujer con forma de bestia, como el dragón, pero con cuerpo leopardo, porque las rameras son las que se vestían con piel de leopardo y con cabezas y boca de león, porque es la gran Babilonia, el león es Babilonia, con patas de oso y 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta bestia es la que, justamente, cada una de las rameras son las que hicieron adorar a los ídolos. Entre ellos, Babilonia quiso adorar la cabeza de la gran imagen, cuando Nabucodonosor hizo la gran imagen de Baal, pero Dios dijo que no sería él el que armaría a la gran imagen, sino que varias bestias. Viene Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y los pies y los dedos de los pies. Y esta gran imagen estaría siendo adorada en el tiempo del fin, y en ese tiempo Dios cortaría esa piedra. La piedra que destruiría la gran imagen. Y esa piedra es el reino, formado por el pueblo que adoraría a Jehová, que nuevamente conocería a su Dios. Por eso, en la última generación, todas las naciones ya habrían bebido del vino, el furor de la fornicación de la gran Babilonia, sin quedar una sola que no lo bebiera, incluyendo a la iglesia remanente. Por eso fue muy clara. O sea, el mensaje del segundo ángel no va a ser verdad presente hasta que la iglesia adventista esté en la misma condición en la que estaban las iglesias caídas, porque los siervos de Babilonia se habrían introducido en medio de la iglesia remanente vestidos de ovejas y habrían hecho esa obra. Los habrían educado, ¿a quién? A los adventistas del séptimo día, para que creyeran en las doctrinas de Roma. Entonces todos los habitantes de la tierra, todos los protestantes, el pueblo que huyó de la persecución del dragón y de la bestia religiosa y fue ayudado por la tierra, estarían adorando al dragón. Todas las iglesias protestantes se habrían maravillado en pos de la bestia, reconociéndola como la verdadera iglesia de Cristo, reconociendo su autoridad para definir doctrina, y se habrían unido a ella en puntos comunes de doctrina, dejando de lado la Reforma y la Biblia y adoptando como propias sus doctrinas su vino. Ahora, ¿la iglesia adventista también? Sí, porque como vemos en el libro de Trinidad, están enseñando la doctrina que definió Roma en sus concilios, el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla. Y claramente dicen que Atanasio fue el que definió esa doctrina y el que creó la nueva terminología. O sea, claramente están adoptando la doctrina de Jezabel. Y en Apocalipsis 13, 1 al 4 leemos: me paré sobre la arena del mar, lo que une
al mar, a la Gran Babilonia, y la tierra donde está el pueblo de Dios, y vi subir del mar a la tierra una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta es la bestia leopardina, a la que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No Jesús. Pero ¿qué dice el Papa? Que se lo dio a Jesús. Pero la palabra es clara. El dragón, Satanás, le dio su trono, su poder y grande autoridad. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló ¿quién? Toda la tierra, porque subió a la tierra del mar para que la tierra también adorara al dragón. Y la bestia tiene éxito. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿A quién? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y eso estaría pasando al tiempo al fin. Toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón, incluyendo a la iglesia remanente. Por eso, la misión de los siervos fieles a Dios sería educarlos o reeducarlos, enseñarles la justicia, como dice Daniel 12, darles el alimento a tiempo, predicándoles el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de Elías a sus hermanos, empezando por los moradores de la tierra, por la iglesia remanente, porque las demás iglesias ya se habrían unido a la Gran Babilonia, justamente para que todos puedan ser salvos. Entonces leemos en Apocalipsis 14, cuando vemos que hay un ángel que tiene el evangelio eterno, recuperó el conocimiento de la verdad y cuál es el verdadero evangelio y cuál es el Dios verdadero. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué tiene que hacer? Enseñar la justicia, evangelizar, enseñar, sembrar la semilla de trigo, la verdadera, diciendo a gran voz, temed a Dios. ¿A quién? Al único Dios verdadero, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por eso está tocando esta trompeta, que es la trompeta que empieza a sonar cuando llega el tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Y adorad a Jehová, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones, y quedaba una, la iglesia remanente. Cae cuando a la iglesia adventista Babilonia le daba a beber de su vino, a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, si alguno adora justamente a Roma, como nuestros teólogos lo reconoce con la iglesia de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, y adora a su imagen, al Dios la Trinidad, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Cuidado, porque si alguien adora al dragón y tiene parte con la bestia y el falso profeta, y sobre él van a caer esas plagas. Entonces es un tema de vida y muerte, y hay que predicarlo y en forma clara este mensaje. Este es el mensaje de Elías, justamente. ¿Cuál es ese mensaje? Es el llamado a dejar de adorar a la imagen de la bestia, a la gran imagen de Baal, la que adora juntas las rameras de la tierra, y especialmente a sus piernas de hierro, al dios de Roma, al dios de Jezabel, a la imagen cristiana que es el disfraz del dragón, y a volverse a Jehová, al único Dios verdadero, el único que puede salvar, el único que puede cumplir las promesas del evangelio eterno. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y ese mensaje es para el pueblo de Dios, porque eso pasa en el pueblo adventista. En el versículo de memoria se nos pone que adoremos a Jehová, y en las 28 creencias que adoremos a la Trinidad. ¿Qué hacemos? Eso es confusión, lo que hay en la iglesia adventista. Pero el mensaje es claro, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si es Dios la Trinidad, id en pos de él. Ahora, decídanse, porque Jehová y la Trinidad no tienen nada que ver. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pero ¿quién va a salvarnos? Si seguimos a Baal, al Dios de la Trinidad, el Dios de la Trinidad nos tiene que salvar. Y si clamamos a Jehová, Jehová nos va a responder. ¿Puede salvar Baal, el Dios de Jezabel? No, no puede salvar. Solo Jehová nos puede salvar, porque el que está detrás del Dios de la Trinidad es Satanás y los demonios. Por eso, sabiendo lo que pasaría, Dios lo anunció. Y en Isaías 45,
acá hay un espacio más, nos dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento, aquellos que erigen el madero de su ídolo. No es el pueblo que conoce a su Dios, el que adora a ese ídolo. Y está hablando del ídolo de Roma, que lo clava en un madero. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y tampoco los que adoran al mismo Dios, aunque no erijan el madero. Y los que ruegan a un Dios que no salva. Esa es la característica principal del Dios de Babilonia. No salva, no puede salvar. Baal no puede salvar. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y él dice: y no hay más Dios que yo. Y habla como una persona y en primera persona singular. Dios justo y salvador, porque yo lo salvé, dice él. Ningún otro fuera de mí, no hay otro. No conozco otro. Pero el Dios Padre de la Trinidad sí, está con otros dos. Y el Dios Hijo de la Trinidad también, y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad también. Ahora, pero ninguno de ellos es Jehová, porque Jehová no es ninguno de ellos, y tampoco es el Dios de la Trinidad. Y dice: mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más, no hay otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. A Jehová justamente van a adorar los redimidos, y los impíos después del milenio también se van a tener que postrar ante Dios. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, todos los salvos, porque Baal no puede justificar ni salvar. ¿Y por qué Dios dijo esto? Porque sabía que en medio nuestro había idolatría, en los que erigirían el madero de su ídolo. Y esa idolatría sería cristiana, aunque parezca mentira, porque Jezabel se disfrazó de cristiana y Balaam disfrazó de cristiano los ídolos de Roma. ¿Cuándo fue creada la tradición cristiana con la que la Gran Babilonia adora al dragón? Fue creada por Balaam en el tiempo de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado, ¿no? Como Jesús lo anunció en Apocalipsis 2:14, eso pasaría en el periodo de Pérgamo. ¿Y qué dice ahí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey enemigo, a poner tropiezo entre los hijos de Israel. ¿Y quiénes hicieron la obra de Balaam? Los obispos apóstatas, que enseñaron a Constantino a hacer esta obra, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el pueblo antista lo sabe. Fíjense lo que está escrito en el Conflicto de los Siglos, páginas 53 al 54. La conversión nominal de Constantino. ¿Cuándo fue el tema? Con Constantino. A principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capas de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Para qué pasó? ¿Quién triunfó el paganismo? ¿Qué introdujo Constantino el paganismo? Y nosotros vemos los hechos de lo que pasó. En el 321, decreto de adoración del sol. En el 325, definición de la imagen de la bestia, pagana. Su espíritu, dice, dominó la iglesia, o sea, los espíritus de demonios. Por eso la iglesia de Roma se hizo habitación de demonios. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo, pero eran paganos. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, como poniéndose a Dios y exalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Y eso es claro. Ahora, el pueblo católico no lo sabe. Los protestantes que se unieron a Roma, dirigidos por los lobos vestidos de ovejas, tampoco lo saben. Y el pueblo adventista tampoco. Ahora, el pueblo que tendría que conocer la verdad, al que Dios le dio la misión de recuperar el conocimiento de la verdad, tampoco lo sabe. Por eso está la condición del ángel de la Odisea. Por eso hay que mostrarles cuál es la verdad. Y como resultado de la obra de Balaam,
los obispos apóstatas que ayudaron a Constantino a disfrazar a su dios, el dios de las fortalezas, el dios de Roma, el dios sol invicto, a Baal de cristiano y a la región pagana de Roma de cristiana, justamente. ¿Y cuál fue el resultado? Como le indica Elena White, el paganismo vino a ser el vencedor, porque esa iglesia es pagana, adora ídolos. ¿Y a qué ídolo adora? Y es claro, en sus imágenes nos muestra, adora al sol, con la cruz, otro símbolo del sol en el medio. Ese es el dios de Roma. Y al dios de la Trinidad, que son las tres hipóstasis del sol, de Baal. Son las tres manifestaciones de Baal ante las que vemos a un católico postrado y adorándolas. Tiene que adorar a tres dioses, a tres personas que son Dios, el Dios de la Trinidad. Y como dice Elena, la gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Porque ahora el Papa, al ser sumo pontífice romano, que recibió el culto de los romanos, porque los romanos se postraban ante el sumo pontífice y lo llamaban padre. Y el sumo pontífice romano llamaba a los romanos hijos, porque era un dios para ellos. Y el Papa, justamente, se convierte en Dios dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo llama Dios a la ramera que empezó a practicar y enseñar la tradición cristiana de la Gran Babilonia? La llama la mujer Jezabel. Y a la doctrina que creó Balaam, la doctrina de la Trinidad, la llama la doctrina de Jezabel, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás y que es parte del vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, como leemos en Apocalipsis 2, 20 y 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. ¿Y qué tomó como ejemplo? A la mujer que se introdujo en medio del pueblo de Israel para hacerla adorar a Baal y a Cera. Esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice iglesia, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Qué hace Jezabel? ¿Qué hace la Iglesia Católica? Enseña a los católicos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por ese tiempo se lo empezó a hacer comer al pueblo de la Iglesia primitiva. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, porque a eso lleva esa doctrina. Yo os digo, no os impondré otra carga. Y los apóstatas que se unieron a los paganos, bajo la bandera negra de los paganos, llegaron a conocer las profundidades de Satanás. ¿Quién se las enseñó? Porque Jezabel enseña la doctrina de Jezabel. Ahora, ¿pero quién lleva a los hombres a conocer las profundidades de Satanás? Los demonios que vienen a morar en ellos. Satanás y los demonios. Porque a lo que ellos llaman espíritus santos es a los espíritus de demonios. Entonces, cuando reciben a los espíritus de demonios, esos los llevan a conocer las profundidades de Satanás. Y como resultado empezaron a perseguir al remanente de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios y no se postraba ante las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, ante la abominación desoladora, justamente la abominación del desolador. Y como dice Elena, Dios le mostró el símbolo, lo que ocurrió en el tiempo de la apostasía, porque le mostró a dos compañías primero, a los paganos que llevaban la bandera negra que tenía figuras del sol, la luna y las estrellas, y a su pueblo que llevaba una bandera de un blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Y esa es la bandera que Dios le dio al pueblo adventista, pero no es la bandera que está elevada en la iglesia adventista ahora. Como Dios le mostró a Elena, está elevada la bandera de Satanás. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras. El que eleva esa bandera negra es idólatra, acercárseles, y hubo una gran matanza. Y después vio esto. Entonces vi a muchos que arreaban la bandera y se unían con los paganos. Esos son los apóstatas. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura, de los adoradores de Jehová, del pueblo que conocía a su Dios, y se unían con los paganos bajo ¿qué? La bandera negra, bajo la bandera de Satanás. Y la elevaban para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos eran muertos, sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella.
Entonces, ¿cuál es la bandera negra de los paganos? ¿Cuál es la bandera de Satanás? ¿Cuál es la bandera que tiene a los ídolos paganos? Es la que se fue elevada en el año 380 por medio del edicto de Tesalónica, cuando la mujer Jezabel, o la Iglesia universal o católica del Imperio Romano, se sentó nuevamente sobre el poder de la bestia romana y lo usó para perseguir y extirpar herejía de los cristianos que conocían a su Dios y que no adoraban a Dios la Trinidad. Y esto lo conocemos. ¿Qué dice este edicto de Tesalónica? La bestia dice que queremos que todos los pueblos profesen una religión. ¿Cuál? La que profesa el pontífice Dámaso, porque el obispo de Roma ya es sumo pontífice romano, tiene el título pagano de la ramera romana y el obispo de Alejandría. Y lo definen, esto es, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad, creemos en la doctrina de Jezabel. Esta es la bandera que elevaron. Acá están las imágenes de los dioses paganos. Este Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son las imágenes de los ídolos paganos. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, quienes sigan esta norma. Y por eso nosotros sabemos que la Iglesia Adventista, ahora que los lobos tomaron control de ella, está bautizando cristianos católicos. La evangelización que está haciendo la Iglesia Adventista y que predican nuestros pastores es ¿qué cosa? Evangelizar cristianos católicos. No estamos predicando la verdad, estamos haciendo la obra de ¿quién? De los lobos, la obra de Satanás. La obra de los que persiguieron. ¿Y qué dice la bestia romana? Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. No pueden comprar y vender y van a ser despojados. Sobre les cruzará además la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias, serán objeto primero de la venganza divina. ¿De quién? Del Dios la Trinidad, de Satanás. Y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial, la voluntad de Satanás. Y como Dios le mostró a Elena, dice Elena en Primeros Escritos, página 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, que ahora lo adoraban a él. Y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿De qué imágenes? Del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de la Trinidad, de esas tres imágenes filosóficas, o recibirse en la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y quién perseguía? La iglesia caída, guiada por Satanás. Y millones fueron muertos sin misericordia, y así la gran ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, ¿qué vamos a adorar? A la imagen que llevó a estos hombres, pobres hombres, a conocer las profundidades de Satanás. ¿Vamos a dejar que nuestros hermanos sigan adorándola? Tenemos que predicar la verdad para que puedan conocer a Jehová y ser salvos, porque todos vamos a tener que tomar una decisión consciente en este tiempo. ¿Cómo llama Dios a la educación de la mujer Jezabel? La llama enseñar su doctrina, porque es docente, es maestra, ella enseña, para darle a beber a su pueblo del vino, el furor de su fornicación, al pueblo de Dios, y hacerlo adorar al dragón, adorando las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, al Dios de la Trinidad. Esa es la obra de Jezabel. Ahora, lo triste es que la iglesia remanente está haciendo lo mismo. Es discípula de Jezabel. ¿Por qué? Porque los lobos la están guiando. ¿Quién está guiando a la iglesia adventista? No es Dios, son los lobos. ¿Y quién guía a los lobos? No es Jehová. Y lo que Dios nos advirtió, y podemos ver en la historia claramente, es otra señal importante, es que el falso profeta seguiría los pasos de Roma. Y esto está escrito en Eventos de los Últimos Días, página 133, dice Elena. Ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente, la religión idólatra. Porque ahora quieren unirse a Roma a adorar a los mismos ídolos y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Ahora, ¿quién se llama Roma? Adorar a sus ídolos, enseñando su doctrina. Y si los protestantes se unen a Roma, ¿qué van a empezar a enseñar? Lo mismo que Roma. Van a empezar a dar, a beber del vino de Roma. Y
lo que Dios le mostró, y está en Evento de los Últimos Días, página 151, es que las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. ¿Por qué? Porque los protestantes también llegarían a conocer las profundidades de Satanás, como el hombre pecado. Y la próxima cita, que está en el Conflicto de los Siglos, página 498, es clara. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿y cuáles son? Católicos y protestantes, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, para que, ¿qué cosa? Para que el Estado imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La nueva bestia va a ser una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia romana, justamente, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Y qué dogmas? Los puntos comunes de doctrina que adoptaron de Roma, que son los dogmas de Roma. Cuando se unieran a Roma, cuando se unieron a Roma, la bestia y el falso profeta, las iglesias protestantes caídas en puntos comunes de doctrina, ¿cuándo se cumplió la profecía? Fue el 14 de febrero de 2010, en el día de San Valentín, cuando luego de 40 años de diálogo ecuménico, las iglesias protestantes caídas reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y adoptaron su doctrina, la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad como propia, para empezar a adorar junto a ella al dragón, bajo su tradición cristiana, adorando a las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, adorando al ídolo que con la fuerza del hierro la bestia romana hizo adorar. Y eso ocurrió el 14 de febrero del 2010. Y nosotros conocemos esto, porque ahí ellos anunciaron que habían cosechado los frutos del movimiento ecuménico. Ahí el cardenal Casper señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común. O sea, este es el fundamento de nuestras casas, en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. O sea, ¿qué adoptaron como propias? La doctrina de Jezabel, la doctrina que Jezabel definió en sus concilios ecuménicos. Y ese es el fundamento común entre ellos. Y además reconocieron que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Y por supuesto, como dicen la verdadera Iglesia, guiada por, entre comillas, el Espíritu Santo, lo que definió Roma es verdad, y adoptaron lo que definió Roma como verdad, y dejaron de lado la Biblia. Eso es lo que pasó. Y por supuesto, si Roma adora al dragón, ¿a quién empezaron a adorar? Al dragón. Y dijeron que iban a crear un catecismo ecuménico, o sea, una enseñanza común. Porque, ¿qué significa catecismo? Es de catequizar. Y los protestantes ahora están catequizando, convirtiendo a los hombres en católicos. ¿Y qué hace la Iglesia Adventista? Es lo mismo, aunque no figuró en este acuerdo. La Iglesia Adventista está haciendo lo mismo porque está siendo guiada por los lobos. Y como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Como en el tiempo de Nabucodonosor, primero se nos busca seducir para que adoremos a la imagen, a la que adoran todos. En ese caso, Nabucodonosor al tipo, a la imagen de oro, y ahora a la imagen formada por la unión de todos los dioses. En este caso, la bestia y el falso profeta están adorando juntos a las piernas de hierro, y nosotros también. Y como dice Elena, y al que no lo adora, lo van a amenazar con mandarlo al horno a fuego. Lo mismo sucederá ahora. Ya se unieron, ya están preparados la bestia y el falso profeta, ya salieron a buscar los reyes en la tierra. ¿Ah? ¿Y qué pasaría con el pueblo adventista? El que tendría que alzar la voz y al ver esto tendría que hablar. Estaría bebiendo el vino de Babilonia porque los lobos le estarían dando a beber ese vino. Como Jesús lo anunció, los siervos de Jezabel y profetas de Baal, los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, de adventistas del séptimo día, tendrían por misión educarnos. Tienen que sembrar en nuestros corazones la semilla de la cizaña, el falso trigo, el falso Jesús, el anticristo, poniendo delante nuestro la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás, buscando hacernos entrar por esta puerta y que nos convirtamos en habitación de demonios y en parte de la sinagoga de Satanás. Esa es la misión de los lobos.
¿Y cómo lo harían? Ya vamos a ver, porque Dios nos mostró cómo lo harían. Y en Apocalipsis 3, 7 y 8 Jesús nos dice, eso es lo que le dice a la Iglesia de Reforma y al remanente de la Iglesia de Reforma, la Iglesia Adventista. Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero Jesús, no el falso, al que adora el Papa, no Satanás. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, porque el falso se la dio a quien, al Papa. Le dio su trono, su poder y su autoridad, le dio teóricamente, como dice la Biblia católica, las llaves del reino. Y Jesús dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y quién es la puerta? Es Jesús. Y dice, la van a encontrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿quién va a guardar la palabra de Dios? Las vírgenes que reúnen sus lámparas. Y no nieguen su nombre, porque él es Jehová. Y él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, el que entra por la otra puerta no va a ser salvo, porque el único que puede salvar es Jehová. Y nos dice, por eso entrad por la puerta estrecha, yo soy la puerta. Porque ancha es la puerta, el otro Jesús, y espacioso el camino que lleva a la perdición. El que adora al otro Jesús va a la perdición, y muchos van a entrar por esa puerta y van a adorar a ese Jesús. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es la puerta que queda abierta, búsquenla hasta encontrarla. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, son los siervos de Jezabel. Cuidado, que quieren hacerlos adorar al Dios de la Trinidad y a Satanás. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. ¿Y quiénes son estos muchos? Los muchos que van a entrar por la puerta ancha. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. No me buscaron, no me encontraron. Y nunca me conocieron, y yo tampoco a ustedes, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Y eso iba a pasar. Ahora la pregunta es, ¿ya está en medio del pueblo adventista la doctrina de Jezabel? La doctrina de la Trinidad. ¿Ya nos dio a beber Babilonia del vino el furor de su fornicación? Y la respuesta es clara, sí. La doctrina de Jezabel ya fue introducida en medio del pueblo adventista y desde el año 1980 la doctrina de la Trinidad es parte de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista Séptimo Día. Y aquí tenemos el libro de la Trinidad, que explica la creencia fundamental número 2 de la Iglesia Adventista. ¿Y a quién adora? Al mismo Dios que Roma, y lo dicen abiertamente. Página 10 y 11 del libro La Trinidad, publicado por la Asociación Casa Editora Sudamericana. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, lo esencial de la doctrina de Jezabel. ¿Y cuál es lo esencial? La adoración de Satanás. Por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Ahora, pero esto es lo que hicieron las iglesias caídas, que se unieron en puntos comunes de doctrina con Roma, y en la Trinidad encontraron un terreno común. ¿Qué pasó? A los adventistas, los lobos, nos llevaron al mismo terreno común, a edificar nuestras casas sobre la arena, el punto de unión entre la arena y el mar, y no sobre la roca. Ahora tenemos un fundamento común con la bestia y el falso profeta, la arena, la falsa roca son dioses, porque los lobos vestidos de ovejas, disfrazados de adventistas séptimo día, ya hicieron la primera parte de su obra, ya sembraron la semilla de la cizaña en medio del campo del padre familia, dándole a beber al pueblo de Dios del vino, el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Por esa causa, ya cayó Babilonia y el mensaje del segundo ángel es verdad presente, porque no sería verdad presente hasta que Babilonia le diera a beber su vino a todas las naciones. Pero Dios lo sabía, y en el cántico Moisés y el Cordero, el cántico que van a cantar todos los redimidos, Él nos dejó esta profecía. Y Él nos dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, porque habrían dos rocas, estaría el Dios verdadero y el falso. Por eso es la roca de ellos. No es nuestra roca, dice Jehová. No es lo que cantó Moisés y lo que van a cantar los 144.000, porque la roca de Babilonia no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos.
Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Y qué está diciendo Dios? El Jesús de Sodoma, de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto, es el Dios, es el Jesús. ¿De quién? De la bestia y el falso profeta. Y también de los lobos vestidos de ovejas, está en medio nuestro. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. O sea, el fruto que dan, ¿qué es? Racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino. Porque este es el vino de Babilonia, es veneno de serpientes. Es el veneno de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice lo siguiente, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Yo sé qué va a pasar, dice. Lo mismo que va a pasar con Israel. Por eso vendrá el tiempo de la ira sobre Israel. Y dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque dice, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que le está preparado se apresura. Cuidado, porque esto es lo que hay que tocar trompeta en Sión. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y esto ocurriría justamente cuando estuviera por llegar el día de la expiación para el pueblo en la última generación. Porque Jehová juzgaría a ese pueblo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. ¿Qué pasaba con el ángel de Filadelfia? Tenía poca fuerza, pero el ángel de Odisea, nada. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre porque son esclavos de los lobos que entraron en medio de la iglesia y los tiene esclavizados y atados. Y dirá Jehová, ¿dónde están sus dioses? Porque la roca en que se refugiaban, porque estas falsas rocas serían dioses. Ahora, ¿y cuál es la roca que se nos presenta? Al Dios la Trinidad. Y en nuestra elección se nos quiere engañar, haciéndonos creer que adoramos a Jehová, porque ponen un versículo donde se nos dice claramente que adoremos a Jehová y demos la honra debida a su nombre. Ahora, pero Jehová lo sabía, que habría engañadores, y diría, ¿dónde están sus dioses? Los dioses de la Trinidad, de la falsa roca, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si quieren adorar a la falsa roca, digo, la falsa roca los tiene que salvar. Como tiene que salvar a la bestia y al falso profeta. Y Jehová dice, ved ahora, abre los ojos, que yo soy una persona singular, y no hay dioses conmigo. Véanlo, abre los ojos, no hay dioses conmigo. Ahora, las falsas rocas son dioses, pero yo no. No tengo nada que ver con la falsa roca, ni con los dioses de la falsa roca. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién puede salvarlos? Solo Jehová. Ahora, ¿por qué la idolatría estaría en medio de la iglesia adventista? Porque habrían venido los educadores de Babilonia a educarnos. Como Dios le mostró a Elena, la educación es una de las principales herramientas que usan Satanás y sus siervos en contra del pueblo de Dios, como lo hicieron en medio de las iglesias protestantes que lograron hacer caer. Luego de introducirse en medio de nuestra iglesia, los jesuitas buscarían ocupar los lugares estratégicos que les permitirían dominar al pueblo adventista y se convertirían en los maestros y educadores de nuestros hijos y de nuestros ministros. Como dice ella, está registrado en Conflicto de los Siglos, páginas 249 al 250. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande. O sea, esos son los lobos que están en medio nuestro. Ninguna mentira demasiado vil. No esperen la verdad de ellos. Ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados devotos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo. Y especialmente ¿de quién? De la iglesia remanente. Y al restablecimiento de la supremacía papal. Ellos son los que llevaron adelante la Inquisición y asesinaron y se convirtieron en asesinos, hicieron cosas terribles. Con muy diversos disfraces, dice Elena, se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes,
En este caso es evidente que hay algunos que son consejeros del presidente de la Conferencia General y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. ¿Qué se hacían? Docentes para educar, porque ellos saben que educando al pueblo puede cambiar su cultura y le pueden hacer adorar ¿a quién? Al Dios de Jezabel. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente. O sea, por eso quieren confundirnos. Y ofuscar y embaucar la imaginación. Empieza a hacernos usar la imaginación ¿para qué? Para confundirnos y engañarnos. Para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Así trabajan los jesuitas. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera que iban lograban reavivar el papismo. Y ahora, ¿dónde se esparcieron? Por toda la iglesia adventista. Esa es la obra de los lobos. Por eso, como Dios le mostró a Elena White, todas las facultades de teología terminarían enseñando a adorar al mismo ídolo filosófico el que adora Roma, para que todos los ministros protestantes terminaran siendo profetas de Baal y quedara preparado el camino para, primero, unir a todos los protestantes a Roma en la adoración del dragón. ¿Por qué se unieron los protestantes y católicos en puntos comunes de doctrina? Porque primero los jesuitas educaron a los protestantes a adorar al Dios de la Trinidad. Y en segunda instancia, juntos, la bestia y el falso profeta le prepararon el camino a la venida del anticristo. Ese es el plan de Satanás. Y por supuesto la misma obra harían con nosotros. ¿Por qué nosotros adoramos la misma imagen? Porque los lobos hicieron en nuestra iglesia lo mismo que hicieron en las iglesias caídas. Y como dice Elena, ya lo sabía, aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así, dice ella, se introdujeron graves errores en la fe cristiana, usando los dogmas de la filosofía pagana. Y nosotros vimos que Roma, en su catecismo, dice que ella fue la que tomó esos términos filosóficos y lo introdujo para definir el dogma de la Trinidad. Y por supuesto, si usó cosas sacrificadas a los ídolos, la materia prima con los que se fabrican los ídolos, ¿qué es lo que hizo? Creó otro ídolo. Elena sabía que las facultades de teología que enseñan las afirmaciones trinitarias de la inmensa mayoría de la tradición cristiana, como dicen nuestros autores en el libro de Trinidad, porque ellos dicen que adoran al mismo Dios que la inmensa mayoría de la tradición cristiana, se adora a un ídolo filosófico en lugar de adorar a Jehová. Fíjense lo que leemos en Conflicto de los Siglos, página 640. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado a un ídolo filosófico en lugar de Jehová. ¿A quién adoran? A un ídolo. Y cuando le oran, ¿quién tiene que responder? El ídolo, no Jehová. ¿Y quién está detrás del ídolo? Los demonios. La idolatría, dice Elena, existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. Por eso Dios nos mandaría al profeta Elías, porque ese mismo ídolo filosófico estaría en la iglesia adventista. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios Sol de los fenicios. ¿Y quiénes enseñaban en estos centros de teología? Los lobos vestidos de ovejas. ¿A qué? Adorar al ídolo filosófico. ¿Y qué pasa ahora? Todos los centros de teología enseñan lo mismo. Todas las facultades de teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseñan a adorar al mismo ídolo teológico que todas las facultades de teología de la bestia y el falso profeta. Ella sabía que si no adoramos y conocemos a Jehová, según Él se revela a sí mismo en su palabra, nosotros también estaríamos adorando a un ídolo filosófico que habríamos puesto en su lugar. Testimonios, tomo 5, página 162. Y ella dice, ¿somos seguidores de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de las tinieblas?
porque no hay alternativa. El que quiere ser siervo de Dios tiene que buscar conocerlo. Adoramos a Jehová, dice ella, o a Baal, al Dios viviente o a los ídolos. Y eso siempre fue verdad, y más ahora. ¿A quién adoramos? ¿A la verdadera roca, Jehová, o a Baal, a la falsa roca? ¿Al Dios viviente o a los ídolos? Aunque no haya altares a la vista, ni ninguna imagen que el ojo pueda ver. Sin embargo, podemos estar practicando, dice, la idolatría. Es tan fácil hacer una imagen de ideas o objetos acariciados como lo es el hacer dioses de madera o piedra. Hay miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. Y ella se pregunta, ¿estamos nosotros adorando al verdadero Dios, a Jehová, según está revelando su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza? ¿O estamos adorando a algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? Y claramente en este tiempo el pueblo antista está adorando al ídolo filosófico, no a cualquiera, al de Roma y del falso profeta. Y termina diciendo, él era Dios, Jehová es un Dios de verdad. Y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y ella sabía que en nuestro medio habría mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Alguien que hace la obra de Balaam, que se vende por plata. Y lobos con piel de oveja, son los que vienen con una misión, que buscarían hacernos adorar a otros dioses en lugar de a Dios, en lugar de adorar a Jehová. Y en 13 meses, página 454, ya dice, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja. Los lobos sabíamos, pero lo triste son los mercenarios que lo hacen por plata, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Y la profecía se tenía que cumplir. Por esa causa, ese cumplimiento de esta profecía que en nuestra facultad de teología se está enseñando a adorar al ídolo filosófico al que adora Roma, a la imagen a la que adora Roma, al Dios de la Trinidad, y que ese mismo ídolo haya sido introducido en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Como Dios lo anunció, y como lo hicieron Roma y las iglesias protestantes caídas, el próximo paso que darían los lobos es hacer que el pueblo adventista persiga a sus hermanos, a los que no adoren a la imagen del dragón, a la que adoran la bestia y el falso profeta. Y esto es lo que ellos sabían, porque habían visto lo que había pasado con Roma y con las iglesias caídas, lo habían sufrido ellos. Primer tomo de apuntes bibliográficos de la Iglesia Adventista, página 453, párrafo 2. El primer paso a la apostasía, dicen nuestros pioneros, es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. Y ya lo tenemos, en las 28 creencias fundamentales. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. ¿Qué decir? Los adventistas creen en esto, y el que no cree esto no es adventista. El tercero es juzgar a los miembros por el credo, a ver quiénes creen y quiénes no creen. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo, y especialmente en el Dios de la Trinidad. Y el quinto es comenzar una persecución contra ellos, como lo hizo Roma. Ahora, a la iglesia adventista, los lobos ya le hicieron dar los 4 primeros y están preparados para comenzar abiertamente una persecución contra los que no adoren a Dios de la Trinidad. Y por eso Elena sabía, y lo dijo claramente, se lo dijo a los ministros, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. O sea, la bestia y el falso profeta no son parte de la iglesia de Cristo. Son parte de la iglesia de Satanás. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. ¿Y quiénes son estos? Son los lobos. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. ¿Cómo adoran a Satanás en iglesias caídas? Adorando a la imagen filosófica definida en la doctrina de Jezabel, al Jesús que es el Dios Hijo de la Trinidad. A él, al anticristo, le están preparando el camino a la bestia, al falso profeta y los lobos vestidos de oveja. Y nosotros lo sabemos, porque Dios se lo reveló claramente al pueblo adventista. Conflicto de los siglos, página 682. El acto capital que coronará el gran drama
del engaño será que el mismo Satanás será por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¿Quién vino? Van a decir. Vino Satanás, pero ¿qué van a decir? Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Pero esta es la abominación de desolador, es la abominación desoladora. Y esto ocurre cuando todo el mundo recibió el sello de Dios, la marca de la bestia, y ahí el pueblo de Dios sabe que llegó el fin. ¿Quiénes lo adorarán cuando venga simulando la segunda venida de Cristo? Todos los hombres que hayan adorado a su imagen y hayan recibido su marca. Como está escrito también en Testimonios para los Ministros. Y está registrado en el evento de los últimos días, página 172. En esta época aparecerá el anticristo, el falso Cristo, como si fuera el Cristo verdadero. ¿A quién adoran la bestia falso profeta? Al Jesús de la Trinidad. ¿Y ese es el Cristo verdadero? No, es el anticristo. El Jesús de la Trinidad es el anticristo. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar ¿a quién? A Satanás. ¿A quién se unieron para adorar la bestia del falso profeta? Al Dios, la Trinidad, y al Jesús, al Cristo definido ahí. Y ese es Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y en Apocalipsis 16 vemos qué es lo que pasa. Yo oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estaban adorando a Satanás, llamándolo Cristo. Ahora, esto es claro y va a pasar. Por eso nuestra misión es advertirle al pueblo que está en Babilonia de que no adoren al Jesús definido en los puntos comunes de doctrina de la bestia del falso profeta, al Jesús definido en la doctrina de la Trinidad, porque estarían adorando a Satanás. Pero antes de eso tenemos que advertírselo a nuestros hermanos, para que no reciban la marca de la bestia, no adoren a la imagen a la que adora la bestia religiosa del falso profeta, no adoren a Satanás, al Jesús al que adoran los lobos en medio de nuestra iglesia, y para que sean salvos, porque este mensaje es un mensaje de salvación, es un mensaje de amor de Dios. Por eso Él nos reveló cuál sería el engaño. Y la bestia, Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Porque el falso profeta no solo son las iglesias caídas, sino los adventistas que hayan entrado por la puerta ancha y hayan hecho señales y milagros en medio del pueblo adventista para engañar a sus hermanos. Y habían adorado su imagen, al anticristo, al Jesús de la Trinidad. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde, de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Y por eso todos tienen que oír esto a tiempo, porque no es algo que uno pueda evitar, va a pasar. Simplemente uno tiene que elegir de qué lado va a estar. ¿Y cuál es la verdadera educación? Porque justamente, ¿cuál es la verdadera educación que lleva a la verdadera adoración? La verdadera educación, la educación que recibiría el pueblo conoce a su Dios, a Jehová, es la educación que Dios mismo nos daría. Después de prepararlos, Él enviaría a sus siervos a predicar el mensaje de Elías y a darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Porque nadie podría
llevarnos a la verdad, al verdadero Jesús, como él lo dijo en Juan 6, 44 y 45, sino solo su Padre. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, dice en Joel 2.1. ¿A dónde? En medio de su pueblo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, se acerca el tiempo de angustia cuando Jehová va a actuar, y prepárense. Y él prometió enviarnos al profeta Elías antes que venga ese día, para que su pueblo se despierte y vea la diferencia entre quién, entre la verdadera roca y la falsa roca, porque ese es el mensaje de Elías. Si Jehová es Dios, y si Baal, si la falsa roca, si el Dios es la Trinidad, porque tenemos que tomar una decisión, y es urgente, porque de eso depende nuestra vida. Por esa causa, Jehová tendría en la tierra un pueblo, una manada pequeña que llegaría a tener su nombre escrito en sus frentes y que lo adoraría en la belleza de la santidad. ¿Por qué? Porque él los habría transformado en la imagen de Jesús. Como dice Elena de Conflicto de los Siglos, página 653. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque, todas las doctrinas de base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios. A ver, fíjense, de los mismos lobos, o los sabios que educaron los lobos, y que son teólogos, máster, doctores en teología y recontra doctores o lo que sea, porque todos estudian lo mismo y defienden lo mismo, son defensores de lo mismo, adoradores del Dios de Roma y defensores del Dios de Roma. O sea, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, de la teología, ni los credos o decisiones de concilios, dirigidos por los lobos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan. Y casualidad, ¿por qué todas llegan a adorar lo mismo? Porque los dirigen los mismos. Ni la voz de las mayorías. Nada de esto. Justamente porque Dios necesita un pueblo que dependa de él. Y que se alimente, como Jesús, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. ¿Qué nos está diciendo Dios? Las 28 creencias fundamentales no son una referencia. No, los concilios de la iglesia no están autorizados a hacer eso, porque Dios prohibió hacer eso. La única autoridad, como dice Elena, en la iglesia adventista debe ser la autoridad de Dios y en su palabra. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos personalmente. Eso es lo que hará el pueblo que conoce a su Dios, las vírgenes que arreglen sus lámparas, de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y acá tenemos un así dice Jehová. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. ¿Cuál es el nombre del Dios verdadero? Es Jehová, no es el Dios de la Trinidad. Y él dice, clama a mí por mi nombre, como Elías. Jehová, Jehová responde, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te van a enseñar los lobos, yo te voy a enseñar. Esa es la promesa de Dios. Como anunció por medio de Isaías en Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Esa es la promesa de él. Y por eso Jesús nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? El que clamó a Dios y Dios le envió a darle alimento a tiempo a sus hermanos, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga para buscarlo para ir a la batalla, cuando Jehová actúe, le haya siendo así, dándole alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Por qué? Porque habría en medio de su pueblo lobos, borrachos, que le estarían dando a comer y a beber a los siervos malos, a los que no tuvieran hambre y sed de justicia. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, envíe sean los tiempos, como lo estamos viendo, y las negare, y comenzare a golpear a sus consiervos, a perseguirlos, para que no les dé el alimento a tiempo a sus hermanos, y aún a comer y a beber con los borrachos, y darle a beber a sus hermanos, ¿qué cosa? La comida y la bebida de los borrachos, de los lobos vestidos de ovejas. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Con quiénes? Con los borrachos que se disfrazaron de ovejas. Allí será lloro y crujir de dientes. Y en Apocalipsis 14:1 vemos el resultado de la obra de los siervos fieles. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque adoraron a Jehová, buscaron encontrarla por estrecha, entraron por ella, recorrieron el camino angosto y recibieron sello de Dios, porque son hijos de Dios.
y ya reflejan plenamente la imagen de Jesús y la imagen de su Padre. Y ahora ellos van a poder predicar el Evangelio por testimonio. Y será predicado este Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino de Dios, por testimonio, ¿no? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque el fin no puede llegar si no hay un pueblo que conoce a Jehová, conoce a su Dios, y puede predicar la verdad en el mundo entero. Ese es el pueblo que va a leer, va a oír y va a guardar las palabras de profecía y le va a preparar el camino al santo, al verdadero Jesús, mientras la bestia, el falso profeta y los impíos adventistas le van a preparar el camino a Satanás y van a adorar a Satanás. Por eso, la educación es esencial. La misión del pueblo de Dios es educar, como dice Daniel 12. Los entendidos resplandecerán y enseñarán la justicia a la multitud. Esa es la verdadera adoración y esa es la verdadera educación, la que enseña a adorar a Jehová y le muestra al pueblo quién es el Dios verdadero, quién es Jehová, para que el pueblo de Dios conozca a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso Dios nos llamó. Esa es la misión adventista. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevar al pueblo de Dios a conocer a su Dios, para que Jehová pueda bendecirlo, guiarlo y salvarlo. Porque para eso fuimos llamados, para ser salvos. Bueno, esa es nuestra lección. Y bueno, es triste ver, es triste ver lo que pasa en nuestra iglesia, pero tenemos una misión. Y la promesa de Dios es que Él va a bendecir a su pueblo. Bueno.